Muy buenas noches, amigos televidentes. Soy Luis Alejandro Aguilar, transmitiendo desde Caracas, Venezuela, sustituyendo a Carolina Jaime Frangé, la conductora de este programa. Nuestro invitado en la noche de hoy, y gracias a la amabilidad de la dirección del canal, es el doctor Andrés Caldera Pietri. Y el objetivo de este programa y tema central es el doctor expresidente y ex senador vitalicio Rafael Caldera Rodríguez. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches, Luis Alejandro. Muchas gracias. Andrés, son preguntas mordaces, pero sabes que por el cariño me tomo la licencia de hacértelas a sabiendas que tú sabes que las estoy haciendo únicamente para el propósito de este programa. Es cierto que el odio de Rafael Caldera por Carlos Andrés Pérez lo convirtió en el enemigo número uno de su paquete de medidas económicas que se conocieron como el Gran Viraje. Mira, Luis Alejandro, Rafael Caldera nunca odió a nadie. Cuando se despidió de este mundo, en su carta de despedida a los venezolanos, decía: tuve muchos adversarios, pero para mí ninguno fue un enemigo. El domingo pasado se publicó en el Nacional, en el papel literario, un trabajo de Quejar Cartay, muy hermoso, donde destaca esa condición única en los políticos venezolanos, que Caldera, incluso hay un tomo de la Biblioteca Rafael Caldera, el número 1, que dirige mi hermano Rafael Tomás, donde elogia, saca las cualidades de sus adversarios más importantes en la política venezolana. Eso realmente es difícil de conseguirlo. Caldera y Pérez tuvieron diferencias muy grandes, pero siempre que el interés del país y de Venezuela estaba por encima, Caldera se reunía con él sin ninguna reserva. En la posición de Caldera con relación al paquete económico la tuvo él desde mucho tiempo antes. Ya había escrito públicamente, creo que fue uno de los pocos políticos en América Latina que se opuso al consenso de Washington y a las recetas establecidas por el Fondo Monetario Internacional, que llamaban programas de shock. Esa posición que tuvo Caldera, después con el tiempo, el propio Fondo Monetario y los economistas reconocieron que era correcta, flexibilizaron las medidas de ajuste porque el impacto, el costo social que tenían era muy alto. Esa posición de Caldera la tuvo también el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, en esa época. Ahora, recordemos qué ocurre con el comienzo del segundo gobierno del presidente Pérez. El presidente Pérez gana las elecciones en el 88 y el país cree que va a volver a la prosperidad y a la Venezuela saudita de su primer gobierno, por lo menos eso se les hizo creer. Y la toma de posesión, que llamaron la coronación, que se hace en el Teresa Carreño, con la presencia de muchos jefes de Estado extranjeros, correspondía un poco a esa imagen que tenía el país. A los 15 días el presidente Pérez anuncia las medidas de shock, se produce el Caracazo, y con motivo del Caracazo, Caldera hace un discurso denso, muy de fondo en el Congreso. La gente a veces lo confunde con el del 4 de febrero. Yo siempre le digo a la gente que para entender el discurso del 4 de febrero tienen que leer el discurso del 1 de marzo del 89, que está en un folleto digitalizado en nuestra página web, rafaelcaldera.com, que los invito a que lo lean. Está prologado por Luis Castro Leiva. En ese discurso, Caldera plantea todas sus objeciones a la política y por qué. Y sin embargo, y pide rectificación, pero sin embargo dice: no hay que poner contra la pared Acción Democrática. Yo reconozco el coraje que ha tenido el presidente Pérez para asumir este camino que le aconsejaron los técnicos. Bueno, y al poco tiempo, ese discurso, por cierto, lo pasan por televisión en el toque de queda, mandado a pasar por el propio presidente Pérez. Va a visitar al presidente Pérez a Miraflores, se reúnen solo los dos durante 2 horas y le plantea el tema de su preocupación por el alza de los intereses, que se habían disparado a tasas reales, pero llegaron a un extremo que la clase media iba a perder sus apartamentos y sus viviendas porque las hipotecas se le fueron al cielo. Tuvo que salir la doctora Aide Castillo con la ley del deudor hipotecario a proteger a la clase media, eso se olvida. Bueno, el presidente Pérez lo invita a ir a Atlanta a una reunión del Centro Carter donde va el secretario de Estado de los Estados Unidos sobre el tema de la deuda externa, en el cual Caldera había tenido mucho que ver desde hacía años porque venía planteando mundialmente el problema del peso de la deuda externa sobre los países en vías de desarrollo y por supuesto sobre Venezuela, porque la deuda externa consumía buena parte del presupuesto nuestro en el pago de sus servicios, de sus intereses.
Y ahí hay un artículo que él escribe que también pueden leer en nuestra página web, que se llama un plan Marshall, un nuevo plan Marshall, que era lo que él planteaba para solucionar el problema, donde le hace un elogio, por cierto, a la participación del presidente Pérez en esa reunión. Bueno, sin embargo, Caldera después mantiene su posición en todos los artículos, declaraciones de prensa. Al año y pico, el 14 de junio del año 90, es nombrado orador de orden el bicentenario de Páez, y allí dice, en presencia del presidente Pérez, vuelvan caras, rectificar es urgente. Y luego, cuando viene el 4 de febrero, dice, yo lo he venido sosteniendo. O sea, es mentira que fuera una posición por odio circunstancial o por interés electoral, es una posición principista. Caldera fue fundador de la democracia cristiana, pensador de la democracia cristiana y fundador de la democracia en Venezuela, que conjunto con Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, aspiraron no solo a ser una democracia política, sino una democracia también económica y social. Les preocupaba que creciera una clase media, que se acabaran las desigualdades y la pobreza, que existiera un sector productivo que generara empleo en el país, y por eso se empeñaron en invertir el petróleo en buena medida en educación y en salud y en carreteras y en hospitales y en todo lo que pudiera hacer que el país se desarrollara. Entonces, si había algo que les preocupaba era el impacto que esas medidas, por buscar los equilibrios macroeconómicos, tuvieran sobre la población. Guillermo Aveledo, que es un brillante decano de la Escuela de Ciencias Jurídicas actualmente, dice que si Rómulo Betancourt hubiera estado vivo, probablemente hubiera tenido la misma posición que Caldera en relación al paquete de medidas económicas del presidente Pérez. Fíjate que parte de lo que ellos mismos admiten que les pasó es que Acción Democrática, que era un partido socialdemócrata que no había compartido nunca un recetario neoliberal, no entendió el programa y tampoco ellos se ocuparon de convencerlos pues, de la bondad de esas medidas. Y fíjense que a la larga esa tesis se ha aprendido. Recientemente, para hablar de un caso cercano, fue el caso de Macri en Argentina, que al final rectificó tarde, lamentablemente, pero se dio cuenta de que el impacto de sus medidas iniciales le quitaron mucha popularidad y mucho respaldo en los sectores del país, pues en los sectores sociales del país. Andrés, vamos a máster y volvemos contigo en unos instantes. De vuelta, amigos televidentes, con el doctor Andrés Caldera Pietri. Andrés, es cierto que Caldera, con ese discurso de 4F que tú mencionaste, apoyó a aquellos golpistas porque ya estaba entendido con ellos de cierta manera. Y es cierto que ese discurso es lo que lo lleva nuevamente a la presidencia en el año 1993. Mira, Luis Alejandro, la gente dice las cosas sin profundizar en los análisis. Eso es buena parte de lo que me encanta, las preguntas que me estás haciendo, porque creo que es muy importante para la Venezuela del futuro analizar a fondo la verdad de lo que ocurrió en toda esa etapa de la democracia y sobre todo en los últimos 10 años antes de la llegada de Chávez al poder. Quien se lee el discurso del 4 de febrero de Caldera puede ver que varias veces a lo largo del discurso condena el acto de los golpistas. Caldera fue un hombre que toda su vida no solo luchó por la construcción, sino defendió en la institucionalidad democrática. Pero también se preocupó por la evolución de la democracia, porque sabía que la democracia tenía enemigos acechándola permanentemente, que la democracia, los pueblos pueden perder la fe en la democracia si las instituciones, los partidos políticos, los líderes, quienes lo representan, pierden credibilidad frente a la gente. Ese discurso del 4 de febrero se centra fundamentalmente en hacer un análisis de cuáles fueron los elementos que fueron fundamentales para construir la democracia. Y en lo que se afinca Caldera allí es su preocupación de que el pueblo estuviera perdiendo la fe en la democracia. Porque dice, el pueblo no salió de la democracia. Y esa posición la venía desarrollando desde hacía mucho tiempo atrás. O sea, Caldera, cuando crea el presidente Lucinche Lacopre y va a hablar y plantea todas las reformas que son necesarias hacer en el país, en la Constitución, de la cual había sido él uno de los redactores y los padres, en toda la legislación, en la administración de justicia, todas las reformas que había que hacer en el sistema venezolano, y después lo plantea en el discurso de orden con motivo de los 25 años de la Constitución en el 86, y por eso lo nombran presidente de la Comisión Bicameral el año 89 para la reforma.
Y tú ves que siempre, tú revisas sus discursos y la coherencia de Caldera en relación al tema de la necesidad de mantener la fe de la democracia, del pueblo en la democracia, es una constante en toda su vida. Ahora, que conocía a los alzados, nadie conocía a los alzados, y menos él viene a conocer a Hugo Chávez en persona. El 9 de diciembre del año 98, cuando Hugo Chávez va a visitarlo como presidente electo, que era lo que se estilaba, al presidente saliente, y va a Miraflores. Incluso llegaron hasta a decir las malas lenguas, pues, porque lo que han desatado es una campaña, digamos, para tratar de establecer culpas. Esa cosa muy típica nuestra de que quien se siente realmente culpable dice el culpable es otro para que la gente vea para otro lado, ¿no? Y llegaron a decir hasta que era su padrino de bautismo, cosa que el mismo Chávez lo negó en un programa de televisión diciendo que se llamaba Eligio Piña, de Sabaneta de Barinas, pero llegaron hasta decir eso. Ahora, el mejor mentiz, yo los invito en la página web, rafaelcaldera.com, ahí hay un discurso grabado al mes del 4 de febrero. Yo lo acompañé a Caldera al aula magna de la Universidad Central, donde fue invitado por el rector de entonces, y aparece un grupo de gente partidarios de los golpistas a sabotear el acto, a no dejar hablar a Caldera, y Caldera logra imponerse con la calidad de orador que tenía, además que parte del auditorio lo apoya diciendo, bueno, déjenlo hablar, queremos oír qué es lo que quiere decir. Y frente a aquella situación, en la que, por cierto, Andrés Velázquez dice que él no los apoyó en primer momento los golpistas porque no sabía quiénes eran, Caldera dice, yo traicionaría mi vida si yo les dijera a ustedes jóvenes que se metieran por un camino que no es el camino democrático ni el camino institucional. La democracia tiene que resolver sus problemas dentro de la misma democracia. Y lo dice con todo el coraje, con toda la valentía. Yo los invito a que lo vean, ese discurso allí en la página web, en el aula magna, un mes del 4 de febrero. Es el mejor mentiz a ese cuento de que Caldera apoyó el golpe o que estaba entendido con los golpistas. Y que además eso fue lo que lo catapultó para ganar las elecciones en el 93. Y Caldera venía encabezando las encuestas desde el año 90. Dicho por Henry Ramos Alup, que era gran figura de Acción Democrática en ese entonces, que Caldera solo estaba encabezando las encuestas, sin partido. Dicho por todos los comentaristas oficiales, el propio doctor Pedro Pablo Aguilar, frente a la crisis de Copey por el tema candidatural, manda a hacer una encuesta a ver quién es el mejor candidato para Copey en ese momento y la gana Rafael Caldera. Rafael Caldera encabezaba, además, su prestigio fue tal porque en los 2 años del 89 y 90 enfrenta todo el sector empresarial del país con la aprobación de la Ley del Trabajo, una reforma de la Ley del Trabajo que él venía dirigiendo años atrás, que había presentado el Congreso en el año 85 y que después pretenden al final no aprobarla, y logra con el apoyo de los sectores sindicales, logra que la ley se apruebe. O sea, ese cuento de que Caldera salió como el ave fénix, porque era una momia que estaba excluido, y entonces el 4 de febrero aparece y oportunistamente aprovecha el levantamiento militar para entonces llegar a la presidencia en el 93. Eso es un cuento absolutamente de camino, inventado por el mismo Chávez, porque hasta el mismo Chávez llegó a decir que el 4 de febrero era lo que había llevado a Caldera a ser presidente en el 93. Bueno, eso es absolutamente, quien haga un análisis serio de la realidad electoral de lo que ocurrió esos años, verá que la campaña antipartido, una generada por medios de comunicación, otra probablemente causada por la misma actuación de los dos partidos del sistema, había generado un rechazo muy grande a los dos partidos principales del sistema. Fíjense ustedes que en las elecciones del 93, Osvaldo Álvarez Paz y Claudio Fermín, que son dos figuras jóvenes de las nuevas generaciones, además con muchísimo carisma, no sacan más votos juntos que lo que saca Caldera y Andrés Velázquez, que eran candidatos antipartidos. Más bien, el planteamiento que se le hizo a Caldera en esa oportunidad fue, si usted no es candidato, el ganador de esas elecciones va a ser Andrés Velázquez. Y los hechos al final lo demostraron. Caldera gana con 400.000 votos de ventaja sobre su segundo competidor, que es Claudio Fermín. Bueno, eso no se refleja en la realidad en el Congreso y le toca gobernar con un Congreso en el cual son mayoría Acción Democrática y Copey. Andrés, no sé si... nuevamente nos llega el momento de ir a máster. Vamos a máster y regresamos con ustedes.
De regreso, queridos televidentes, este programa especial con el doctor Andrés Caldera Pietri sobre la figura del expresidente Rafael Caldera Rodríguez. Vamos al año 1994, el año en donde para mí personalmente me quitaron la alfombra del piso. Es la crisis financiera del año 1994, Andrés. La crisis fue acaso producto de una venganza del doctor Caldera contra algunos banqueros por no haberle apoyado en sus aspiraciones en aquel momento. Sí, yo sé que eso lo han hecho correr y yo no sé en qué cabeza puede caber pensar una cosa semejante. Porque imagínate tú crear una crisis que para ese momento fue la más grande en proporción al Producto Interno Bruto que había habido en el mundo. Se llevó el 16% del producto del año 94. Que se llevó al traste todos los planes, las ideas, las ilusiones que tenía Caldera con ese gobierno, porque fueron 2 años devastadores, tremendos. Yo creo que hasta físicamente le hicieron mucho daño, por la angustia de lo que tuvo que pasar en ese momento. Una crisis que empezó antes de que él llegara al gobierno, porque el Banco Latino sale de compensación por 4.500 millones de bolívares, dijeron, y resulta que después el hueco llegaba a 300.000 millones de bolívares antes de que él asuma el gobierno. O sea, el Banco Latino está cerrado cuando él llega y después se genera todo el efecto dominó sobre el resto del sistema financiero. Un sistema financiero que tenía 7 millones de ahorristas y prácticamente la mitad, 3,5 millones, veían en peligro perder completamente sus ahorros porque Fogade lo que garantizaba era 400.000 bolívares. Era el seguro de Fogade. Bueno, fue una etapa verdaderamente cruenta y te voy a decir una cosa para retroceder, para que la gente se acuerde. Estábamos hablando en una pregunta anterior sobre el paquete de medidas del presidente Pérez y el gran viraje. La apertura en el sector financiero no se dio. O sea, las leyes de reforma en la finanza, en la banca, se vienen a dar con el presidente Velázquez en la época de la provisionalidad a finales del año 93. Pero durante el segundo gobierno del presidente Pérez es el doctor Tinoco el que preside el Banco Central, el Banco Latino se convierte en el segundo banco del país, pero la gente, yo creo que a veces se les olvida, los venezolanos tenemos poca memoria, pero se estaban pagando 100% de interés por las colocaciones a plazo fijo. Imagínate tú la crisis, eso en el año 93, imagínate tú la crisis, había gente que vendía sus bienes para colocarlos para vivir los intereses, pensando que eso se iba a mantener ad infinitum, ¿no? Imagínate qué negocio podía dar 100% de interés anual. Bueno, empieza esa crisis tremenda, Caldera trata de que el Banco Central asuma la conducción de la crisis, el Banco Central no la quiere asumir porque no quiere asumir compromisos que le podían implicar después acciones penales. Bueno, fue muy complicado el manejo, nosotros aprendimos después las crisis financieras van más rápidas que las decisiones y cuando viene el Banco Mundial y el Fondo Monetario dicen ustedes no tienen superintendencia. O sea, aquí ha habido y ocurrió que muchos bancos no tuvieron control en los autopréstamos o en los créditos otorgados a los accionistas o a las compañías relacionadas, no tuvieron freno en ello. Y bueno, tú me puedes entrar a decir si se manejó bien o se manejó mal la crisis. Yo te digo, yo no soy experto en el área y hubo una junta de emergencia financiera que fue la que lo manejó. Yo, por ejemplo, quiero siempre hacerle un reconocimiento a Noris Aguirre porque creo que fue muy importante la venezolanización del informe del Banco Mundial que ella hizo y que cambió la política de auxilios financieros por la estatización de los bancos por un bolívar. Pero bueno, claro, ¿qué pasó allí? Bueno, el torrente del dinero que entró de los auxilios financieros se fue mucho a las divisas, a salir del país. Vino la renuncia intempestiva de la presidenta del Banco Central, que también contribuyó a la inestabilidad. Y Caldera tiene que poner un control de cambio y dice, esto no es una medida política, es una medida transitoria, va a ser provisional y simplemente para parar la hemorragia. Por cierto que para hacerlo tiene que suspender las garantías porque era obligatorio para poder poner el control de cambio y el Congreso restituye las garantías y las vuelve a suspender Caldera, se genera un enfrentamiento entre Caldera y el Congreso que, como dije en el segmento anterior, estaba controlado por Acción Democrática y COPEI, a pesar de Caldera haber ganado con 400.000 votos de ventaja, pues, pero esa fue la realidad. Y entonces se le plantea, porque la opinión pública mayoritariamente lo apoyaba, para que diera un calderazo al estilo de Fujimori en el Perú. Pero en este caso, digamos, disolviendo el Congreso y convocando nuevas elecciones.
Caldera, me acuerdo perfectamente un Consejo de Ministros muy largo donde se discutió porque había mucha gente que pensaba que le iba a ser muy difícil gobernar en esa situación de crisis que había en el país. Este, bueno, crisis política, crisis social, crisis militar, encima una crisis financiera de ese tamaño, si el Congreso estaba en contra. Pues, y entonces Caldera dijo ahí otra vez lo que comenté del discurso del aula magna: yo traicionaría mis principios y traicionaría mi vida si yo hiciera esto, porque es romper el orden constitucional, el hilo constitucional, y abrirle el camino a cualquier aventurero que lo haga después. Yo no puedo hacer eso, y se prefirió someterse a las condiciones en las que le tocó gobernar, pero no romper el hilo constitucional. Caldera fue toda su vida un hombre de derecho. Ahora, pensar nuevamente en que eso fue por un odio, por una venganza, dice, pero bueno, ¿quién se le puede ocurrir que pueda una persona, sería, como decía el presidente Pérez, un autosuicidio? O sea, es generar unas condiciones que fueron realmente espantosas, ¿no? Porque tenía el petróleo en el piso, el primer año hubo que recortar el presupuesto, la primera intención que tenía Caldera en su mente era un plan fiscal, que fue el plan Sosa, y se creó el CENIAT y se hicieron todas las leyes de reforma tributaria para lograr el déficit fiscal. O sea, él tenía que enfrentar todas aquellas crisis en que el país estaba y entendía que por eso lo habían elegido presidente. Recuérdese que nuestra consigna en la campaña era: el país tiene que estar en manos confiables. Y justamente encima le toca esa crisis financiera que nadie sabía la magnitud de la crisis, porque no teníamos superintendencia, no había buena información, la que la tenía era el Banco Central, pues como digo, pero realmente no, fue espantoso lo que se vivió. Bueno, durante 2 años fueron programas y programas discutiéndolos con el Congreso, que no había manera de que los aprobaran. El que estuvo más cerca de ser aprobado fue el pacto antiinflacionario, y por fin al final nos dimos cuenta de que la oposición lo que quería era hacerle torcer su planteamiento en la campaña electoral, donde había dicho que no iba a negociar con el Fondo Monetario Internacional, para hacerlo negociar con el fondo, y entonces ahí viene la agenda Venezuela, pues, y el cambio de política. Bueno, Andrés, nos acercamos nuevamente al próximo corte. Un vaso de agua. Mientras tanto, el próximo segmento, la pregunta me duele mucho hacerla. Vamos a máster, ya volvemos. No te duela, que para eso estamos. De regreso, estimados televidentes, con el doctor Andrés Caldera Pietri, sobre la vida y obra del doctor Rafael Caldera Rodríguez. Andrés, disculpas de antemano. Chávez. ¿Por qué el doctor Caldera no enjuicia a Chávez? ¿Por qué los libera? ¿Por qué lo libera sin inhabilitarlo y lo deja libre en la sociedad? ¿Fue la culpa del doctor Caldera que Chávez haya llegado a Miraflores? ¿Fue él quien lo promovió? Mira, Alejandro, te agradezco muchísimo esa pregunta. Además, esta es una etapa que estamos hablando de la vida de Caldera, que son sus últimos 10 años de vida política, que son los más cuestionados y los más discutidos hoy en día en los medios de comunicación. Me encanta que lo plantee. Primero porque la gente dice, bueno, ¿por qué Caldera no enjuició a Chávez? Bueno, Caldera no le correspondía enjuiciar a Chávez, era la justicia militar, pues los órganos de justicia militar, porque él estaba juzgado por rebelión militar. Ahora, resulta que vayamos hacia atrás también. El golpe, primero se produce el 4 de febrero y después ocurre el del 27 de noviembre. Bueno, apenas al mes y medio del 4 de febrero, el presidente Carlos Andrés Pérez empieza una política de pacificación militar utilizando la facultad de sobreseimientos que le daba el Código de Justicia Militar al presidente de la República. Por cierto, sobreseimiento, para que la gente esté clara, porque siempre hablan del indulto. Un indulto se da, ahora hay un disparate jurídico creado con el tema del indulto, pero el indulto es cuando ya hay una condena, hay una pena establecida, hay una persona que ha sido condenada y entonces se le perdona la pena. Pero en el sobreseimiento no se entra a juzgar sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado. Se toma por medidas de interés nacional. Es una facultad del presidente que suspende el juicio. Eso hizo el presidente Pérez con la mayoría de los alzados del 4 de febrero. El primer decreto, yo le puedo decir, hay un decreto al mes
donde sale gente que después fueron figuras del chavismo, como el general Suárez Chourio, que fue comandante del ejército, o como Rangel Silva, que fue ministro del Interior y gobernador de Trujillo, o como Marcos Torres, que fue también ministro del Interior o gobernador de Aragua. Pues, bueno, en ese entonces no se sabía ni quiénes eran ellos ni para dónde iban. Pero la razón fue porque en las Fuerzas Armadas estaban fracturadas. Los comacates, que eran los comandantes mayores, capitanes y tenientes, eran un grupo de casi 700 oficiales que se habían alzado. O sea, imagínense ustedes el problema para gobernar con las Fuerzas Armadas fracturadas, además con mucha simpatía dentro de las Fuerzas Armadas, porque sus argumentos no fueron nada más contra el orden político, digamos, o contra el presidente Pérez, fue también contra el alto mando militar, por cosas que ocurrían dentro de las Fuerzas Armadas, que ahora son peores las cosas que ocurren, por cierto, pero que ocurrían de la situación del rancho que le daban a los soldados o la imposibilidad de jóvenes oficiales de tener vivienda y tener que vivir con los suegros y de progresar. Había una situación de malestar cuando el alto mando tenía una posición, digamos, de opulencia, de cierta estatus, pues. Bueno, pero el presidente Pérez inicia esa política y en la mayor parte de esos oficiales los sobresee y los reincorpora, muchos de ellos sin sanción ninguna, el presidente Pérez. Esa política la sigue el presidente Velázquez. El presidente Velázquez, incluso su ministro de la Secretaría, que era Ramón Espinosa, llega a declarar públicamente diciendo que todos iban a salir antes del nuevo gobierno, cosa que no ocurrió. Pero, por ejemplo, a Diosdado Cabello le da el sobreseimiento el presidente Velázquez. Tampoco sabía quién era Diosdado Cabello en esa época. Ahora, cuando Caldera llega a la presidencia, los que están presos son los líderes de las azonadas, el grupo de los líderes. Y los juicios no se habían movido un centímetro. En 2 años no se habían puesto ni siquiera a derecho, no les habían impuesto los autos de detención. Ellos se habían declarado en rebeldía y no habían concurrido a las audiencias ni a los actos de la justicia militar y tenían tal simpatía, porque es que a la gente se le olvida, las situaciones cambian con los tiempos, y a la gente se le olvida que la simpatía que había dentro de las Fuerzas Armadas y en el país hacia los alzados era enorme. El general Ochoa dice que él tuvo que moverlos del cuartel San Carlos Ayares porque los días de visita temía que se podía formar una poblada y los podían sacar libres del cuartel San Carlos. Bueno, Caldera llega con esa papa caliente en medio de la crisis financiera de la que hablamos antes, en medio de la minoría parlamentaria de la que hablamos antes, de los bajos precios del petróleo y la crisis fiscal de la que hablamos antes. O sea, tenía una situación verdaderamente terrible enfrente. Y encima, los otros candidatos presidenciales, Osvaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín, Andrés Velázquez, habían planteado la liberación de los alzados. La conferencia episcopal había pedido que los liberaran. El presidente Herrera lo había dicho. Bueno, tú revisas, hay una tesis de los estudiantes de comunicación social de la Monte Ávila sobre qué decían los medios en esa época y todo el país en general pedía que los soltaran. Incluso habían introducido un proyecto de ley de amnistía que como tenían mayoría en el Congreso lo iban a aprobar. O sea que de todas esos juicios no había manera de que caminaran. Encima de eso la gente dice, bueno, pero ¿y Caldera por qué no lo inhabilitó? Porque no tenía facultad para inhabilitarlo. El presidente no tenía facultad para eso. Constitucionalmente, eso que hacen ahora de inhabilitar a los líderes políticos porque les tienen miedo, piensa que les puede producir algún desastre en el área política, eso es ilegal completamente. O sea, la inhabilitación se daba cuando había una condena firme a un tiempo determinado de prisión o de presidio y durante ese tiempo se producía la inhabilitación. Entonces, eso no era posible que Caldera lo hiciera. Ahora tú dices, lo llevó eso a la presidencia de la República. Si yo hubiera visto que Hugo Chávez sale de la cárcel y encabeza las encuestas, y durante 5 años no lo bajan de las encuestas hasta que gana las elecciones del 98, caramba, yo diría, cónchale, como que fue una imprudencia, ¿no? Haberlo soltado. Pero esa no es la verdad. Hugo Chávez sale de la cárcel y cae al 4% de las encuestas, llama a la abstención en la elección del 95 contra su mismo compañero que era Arias Cárdenas en el sur y nadie le hace caso a Chávez. Lanza una plancha en la Universidad Central y no saca 0 votos prácticamente. Llama a la desobediencia, pide la renuncia de Caldera. Bueno, pasa años dando bandazos recorriendo el país y resulta que después, en el año 97, decide coger la vía electoral y Irene Sáez, que era la que encabezaba las encuestas durante todos esos años y la gente lo olvida, que seguía siendo la figura antipartido, se viene abajo y un grupo económicos muy poderosos del país apoyan a Hugo Chávez y le dan la resonancia suficiente para ganar esas elecciones frente a Enrique Salas, que era el otro candidato antipartido porque no llegaron a entenderse con él.
Solamente para aclarar, cuando hablas de ese sobreseimiento, tú estás hablando de un sobreseimiento que es distinto a, y perdóname mi ignorancia en materia penal, de justicia militar, es distinto al sobreseimiento del Código pues hoy orgánico procesal penal. Absolutamente distinto. Es una facultad del presidente. El decreto dice, te puedo mandar el mismo de Pérez que te mencioné ahorita, dice, sobreséase la causa. Es la orden y punto, a fulano de tal. Y eso paraliza y suspende y anula completamente el juicio. Eso fue, en el caso de Caldera, él les pidió a ellos, les exigió a ellos que pidieran la baja antes de darles la medida de gracia. O sea, para Caldera era un problema militar, como fue para los tres presidentes, para Pérez, Velázquez y Caldera. Era decirles, ustedes quieren hacer política, ustedes se me van a la calle a ver si consiguen los votos. Pero dentro del ejército, usando las armas de la República, ustedes no me van a hacer política. Se me van del ejército. Esa fue, y para ellos, para muchos de ellos fue terrible, porque muchos de ellos querían regresar a la vida militar, no querían perder su carrera militar. Esa es la verdad. Yo tuve incluso el contacto directo con Chávez antes de que saliera libre y te puedo decir exactamente lo que me dijo. Bueno, me lo dices después, porque ahora sí que tenemos que ir a máster. Vamos a identificar, ya volvemos con Andrés Caldera Pietre. Regresamos, queridos televidentes. Nuestro segmento anterior, yo me quedé un poco insatisfecho, Andrés, porque recuerdo que había un sentimiento antipartidos, la contrapolítica o la antipolítica, un tema que, una reforma constitucional que pasó muy desapercibida, grupos económicos, digamos que una especie de alianza, no digo, no voy a decir alianza, pero decisiones que tomaron los partidos que tenían el control del Congreso y que favorecieron al final a Hugo Chávez. Recuerdo la tristeza de haberlo comentado, la cara tan sombría que tenía tu papá, perdón, el doctor Rafael Caldera Rodríguez el día de la toma de posesión de Chávez. ¿Cuál fue la postura de tu papá frente a la constituyente? Porque a mí me parece que hay una historia que no se ha contado allí. Mira, me parece excelente que plantees el tema, porque después de los golpes del 92, de las intentonas, pues de golpes del 92, se apuraron para que se presentara y que había que aprobar la reforma constitucional, que estuvo 3 años estuvo Caldera dirigiendo con los mejores constitucionalistas del país, se reunieron con todos los sectores y habían planteado una reforma global que tenía que ir al referéndum del pueblo de la Constitución de 61, que como te dije antes, él había sido padre de la Constitución, pues. Pero él estaba consciente de que los tiempos cambiaban y que la gente aspiraba a mayor participación, habían figuras nuevas que habían que crear, el tema de la administración de justicia que era muy lenta y que el país sentía que la administración de justicia no estaba a tono con el Estado de Derecho. Bueno, todo eso estaba allí. Y el año 92 presentan la reforma y se apuran de tal manera el Congreso que cuando terminan las sesiones del año 93, está la reforma aprobada en segunda discusión en la Cámara de Diputados y en primera discusión en el Senado. Lo que le faltaba era una discusión en el Senado y en todo caso volver nuevamente a diputados sobre las objeciones del Senado para que se aprobara la reforma y fuera un referéndum constitucional. Bueno, cuando se instala el nuevo Congreso el año 94, la primera discusión, mi hermano Juan José, que era senador por el estado de Yaracuy, plantea que se retome la discusión de la reforma donde había quedado el año anterior. Y entonces esgrime a Gadi Copey una tesis de que era un nuevo Congreso, que era una nueva discusión, bueno, como si estuviéramos hablando de un país distinto, pues, en un año hubiera cambiado Venezuela. Y empiezan de cero a discutir nuevamente la reforma constitucional que ya estaba casi aprobada el año anterior. Y se pasan los 5 años discutiendo la reforma y los medios de comunicación la trancaban por el asunto de la información veraz y resulta que después las consecuencias que tuvieron fue que les quitaron los medios, les quitaron todo, pues o sea, nos quitaron la libertad de expresión en Venezuela. Bueno, yo no entiendo realmente, yo siento que hay una responsabilidad muy grande del sector político principal del país porque si hubieran aprobado esa reforma y la llevan a referéndum del pueblo antes del 98, la bandera de la constituyente de Chávez hubiera desaparecido. Si ahí estaban todos los referéndums, ahí estaban todos los planteamientos que después hicieron. Pero lo que sí no estaba era lo que pretendía Chávez con su constituyente,
que era quitar la no reelección inmediata, que lo logra por una vez en la Constitución del 99. O sea, logra, primero que el periodo presidencial se estuviera 7 años, lo bajaron a 6, pero pusieron como una reelección. Y después elimina el Senado y el control del Senado por los ascensos militares. Entonces le da toda la potestad al presidente de la República sobre las carreras de los militares, que no hay nada más importante para un militar. Bueno, además de que elimina a los senadores vitalicios. Por cierto, con Caldera fue tremendo, porque después de la toma de posesión de Chávez, donde tú dices que efectivamente tenía una cara muy sombría, bueno, ¿cómo no lo iba a tener? Primero, él había escuchado, tenía la información de que Chávez iba a salir con algo con relación al protocolo del acto de la toma de posesión. Y no sabía exactamente qué era, pero entonces decide no traspasarle la banda directamente de presidente a presidente, como era lo que se habituaba, pues, ¿no? Sino que la banda a Chávez se la pone el presidente del Congreso. Caldera no le traspasa la banda, es una manera de protestar. Pero el juramento sobre la moribunda, a quien afectaba más de los que estaba allí era Rafael Caldera, pero si la Constitución de 61 fue, él copresidió con el doctor León y todas las comisiones de redacción, tiene muy buena parte de redacción de esa Constitución y la defendió a capa y espada toda su vida. Decía, nosotros lo que necesitamos es hacer enmiendas, reformas, pero mantener una misma Constitución como lo hizo los Estados Unidos. Bueno, y él se opone a la constituyente de Chávez y Chávez lo llama desfasado. Incluso le manda a quitar el carro que le correspondía como expresidente, los escoltas que tenía, el chofer, le quita el interministerial. O sea, para que tú veas, la gente tiene esa imagen de que supuestamente Caldera estaba entendido con Chávez y le entregó. Bueno, nadie en ese momento de la toma de posesión de Chávez estaba más triste, yo creo, que Rafael Caldera, porque el ambiente general, a la gente se le olvida que había en el Congreso, había en el país, era de júbilo absoluto por el triunfo de Chávez, y por eso le dieron a Chávez carta blanca para hacer lo que le dio la gana con la constituyente, porque él inventa una supuesta elección uninominal y Michelena ingeniosamente hace un quino con los números de los diputados y controlan el 96% de la constituyente, cosa que no era el resultado electoral que había tenido Chávez 6 meses antes en las elecciones de diciembre. O sea, esa constituyente no representó el espectro político plural del país, que sí tuvo la Constitución de 61, porque cuando dice, por ejemplo, que el Partido Comunista no fue parte del Pacto de Punto Fijo, es verdad, pero los diputados del Partido Comunista firmaron la Constitución de 61, los 3 diputados del Partido Comunista que había en el Congreso Constituyente de 61. Entonces, lo que es increíble, o sea que sí había una responsabilidad por parte del sector político en esas figuras de candidatos antipartidos que se desarrollaron en esos años. Fíjate que Caldera, en enero del 97, en la inauguración de Macagua, en Puerto Ordaz, lanza un reto a la opinión pública de que se haga un debate sobre los 40 años de vida democrática y sobre el régimen dictatorial anterior, porque ya estaba la sombra del candidato antipartido, de la figura antidemocracia, antipolítica, como que fuera corriendo en la calle. Y bueno, ese llamado nunca fue atendido, pues no le hicieron caso. Pero la tragedia del año 98 es ese, pues que los 3 candidatos antipartidos, Irene se viene abajo en las encuestas, los sectores poderosos del país no se entienden con Enrique Salas, incluso Acción Democrática le da muy duro a Enrique Salas al principio, y apoyan a Hugo Chávez y le dan a Hugo Chávez la gran corneta de resonancia que lo hace ganar las elecciones. Ahora yo digo, el error ni siquiera fue, el error más grande fue elegirlo, porque bueno, si se hubiera mantenido con el Congreso electo en el 98, hubiera tenido que gobernar 5 años, de los 5 años hubiera salido la presidencia, o hubiera tenido que gobernar minoría como gobernó Caldera las 2 veces que gobernó, hubiera tenido los balances y los contrapesos lógicos de la democracia, pero es que con la constituyente le dieron un cheque en blanco para cambiar todo, lo único que faltó que nos cambiara fue el himno nacional. Vamos un momento a Máster, identificamos y volvemos con el último segmento de este programa especial sobre el doctor Rafael Caldera. Y volvemos, Andrés, contigo. De regreso, estimados televidentes, con el doctor Andrés Caldera Pietri sobre la vida, hombre, y del doctor Rafael Caldera Rodríguez. Andrés, te voy a hacer 3 preguntas y la última
te voy a pedir que me contestes simplemente viéndome la cara, sí o no. ¿Es cierto, de tu opinión, porque tú fuiste parte de ese gobierno, que el segundo gobierno del doctor Caldera fue un gobierno malo? Te voy a llevar a una fantasía que no ocurrió, que hubiera pasado si no hubiera sido Chávez el que hubiese sucedido a tu padre. Y la tercera pregunta, Andrés, y esta es nada más que un sí o un no. Tú fuiste Pimentón. ¿Por dónde empiezo? La calidad del gobierno de tu papá. Mira, ese fue un gobierno muy difícil y Caldera desde un principio dijo que a él lo que le tocaba era armar el rompecabezas. Un país que estaba en crisis política, en crisis fiscal, en crisis social, en crisis moral, en crisis financiera. Bueno, yo no sé qué no estaba en crisis en Venezuela en ese momento. Fue un gobierno muy, muy, muy difícil. Y te advierto, muy buena la segunda pregunta que haces, porque efectivamente yo pienso que si el sucesor de Caldera no hubiera sido Hugo Chávez, si no hubiera sido cualquier otro, hasta la misma Irene Sáez, el país hubiera despegado, que estaríamos mejor que cualquiera de los países de América Latina en este momento, y más con la bonanza petrolera que vino después, que le dio recursos al país mayores de los 40 años que habíamos tenido en democracia. Pero es que, fíjate una cosa, Caldera toma el país en crisis fiscal, mete el plan Sosa, crea el CENIAT, hace la reforma tributaria y logra a los 2, 3 años, logra el equilibrio fiscal. Tiene la crisis financiera que le cuesta lo que le costó, pues no, el 16% del producto del 94, por supuesto tuvo un impacto inflacionario muy grande la crisis, por el circulante que hubo en el país, y cuando se desmonta el control de cambios, que lo hace Teodoro Pekov, además muy bien hecho, porque hay una cosa que hay que decir, que es que la forma como aplicaron la Agenda de Venezuela y ese programa de ajuste, que fue un crédito que tuvieron que obtener con el Fondo Monetario, que por cierto utilizaron menos a la tercera parte, porque con la apertura petrolera y con el equilibrio fiscal, con las medidas tributarias, no necesitaron utilizar todo el crédito del Fondo Monetario. Pero lo importante fue cómo lo aplicaron, porque se ocuparon de explicarle al país lo que estaban haciendo. O sea, Caldera lo dijo al principio, pero se dedicaron, Teodoro Pekov recorrió el país, estuvo continuamente por instrucciones de Caldera montado sobre ese potro, pues. Y no ocurrió ninguno de los hechos explosivos que han ocurrido en otros países. Pero además se preocuparon por el tema salarial. Entonces, los empleados públicos nunca tuvieron el sueldo por debajo de la inflación. El salario mínimo fue el segundo de América Latina durante ese periodo. En estos días han sacado los récords de los salarios de los distintos presidentes y ahí aparece el del segundo gobierno de Caldera como uno de los mejores. Pero fíjate, dentro de toda la dificultad, porque además no tenían dinero para hacer nada, pues un gobierno que estuvo prácticamente todo el tiempo con los precios del petróleo abajo, y encima le toca el último año la crisis asiática que derrumba el precio del petróleo a $8 el barril, y entonces tienen que recortar programas, recortar los sueldos del alto público en pleno año electoral. Le tocó un gobierno muy difícil. Ahora fíjate, hace la apertura petrolera, que la hace de una manera tan transparente que el propio Contralor, que era muy duro, reconoció la forma limpia y cómo se hizo. Deja al país produciendo 3,5 millones de barriles de petróleo diario, con PDVSA como la segunda empresa del mundo, y en vías de producir 5 o 6 millones de barriles. Ese programa que tú hablabas del presidente Pérez, él dice con primer plano en el año 98, dice, yo veo a Venezuela en el año 2005 despegada. Bueno, eso iba a ser. Imagínate tú, 5 o 6 millones de barriles diarios. Encima logra el acuerdo tripartito sobre el tema de las prestaciones sociales, la seguridad social y los fondos de pensiones que tenía años planteado en el país. Logra el acuerdo entre los trabajadores y los empresarios. Simplemente Chávez llega y lo pone a un lado. Lo que no pudo poner fue el régimen de prestaciones, que en su reforma de la ley del trabajo que hizo después tuvo que dejar el régimen porque mejoraba las condiciones del trabajador, era más beneficioso en muchos de los casos. Bueno, pero encima de eso, crea el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que se ha hablado 1000 veces de que Noruega, los fondos, países que tuvieron un fondo para ahorrar en época de vacas gordas y para usarlo en época de vacas flacas, ese fondo se creó en el segundo gobierno de Caldera por ley. Lo que pasa es que después Chávez y Giordani lo convirtieron en un parapeto inoperante con unas modificaciones que le hicieron con el apoyo del Congreso, pues, y con el poder que tenían.
Bueno, en materia de programas sociales, mejoraron los que traía de Pérez, crearon nuevos como el PROAL para la nutrición de los niños, como el SUNET para la obtención de medicamentos, como el Fondo de Fortalecimiento Social para los programas realizados por la sociedad civil. Bueno, en materia de fronteras, todo el trabajo que hizo Pompeyo con Prodesur, la creación de Ciudad Sucre, la relación con Brasil, la base que se estableció en los monjes en la defensa de la política soberana del país. En materia de política exterior, la Convención contra la Corrupción, que fue una lucha de varios años hasta que se logró que se aprobara. En materia penitenciaria, por ejemplo, se construyó, que se demolió el retén de Katia, que es lo que la gente se acuerda. Se construyó Yare 2, el Rodeo 2, la cárcel de Mérida, la de Barquisimeto. Cuando entró en vigencia el COP, el nuevo Código Orgánico Procesal Penal, con lo que habían, con los puestos que habían construido, no había en ese momento hacinamiento carcelario. Chávez ha podido empezar una política carcelaria nueva, completamente nueva a partir de ese momento, y no lo hizo. O sea, la tristeza fue que Caldera realmente le entrega el país a su sucesor ordenado, con el rompecabezas armado, como había dicho. O sea, un 5 años donde no hubo un muerto en las manifestaciones en las calles, donde no hubo un solo alzamiento militar. Tristemente, lo que ocurre después ya no es su responsabilidad, lamentablemente, pero sí, yo creo que si el sucesor hubiera sido otro, la historia del país es distinta. Lo que pasa es que siempre, como decía antes, se busca a quién echar la culpa de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces hay que buscar un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio ha sido Rafael Caldera. Es decir, que la culpa de todo lo que pasó es de Rafael Caldera, porque los mismos responsables que llevaron a Hugo Chávez a la presidencia y le dieron ese poder, ahora quieren desaparecer y sentirse pues libres de esa culpa. Y el problema es el futuro, el problema es que es una responsabilidad colectiva, donde unos tienen más que otras, pero es una responsabilidad colectiva lo que ocurrió en Venezuela. Andrés, no contesté las otras dos. No decían que tu papá estaba demasiado anciano, fuera de sus facultades. Y por favor, tenemos 30 segundos. Sí, no te contesté la del pimentón. La del pimentón te la contesto viéndote a los ojos y a los ojos de quien sea, sobre todo a los de mi padre, que está fallecido siempre. Por supuesto que no. Eso fue una campaña que hicieron para desacreditar una cosa que tenemos los Caldera como uno de nuestros grandes baluartes, que es la honestidad. Tenemos muchos defectos y yo lo tengo muchísimos, pero ese nunca lo tuvo. Y la gente que me conoce sabe que siempre, ya tengo 26 años que salí del gobierno, y mi condición de vida, mi nivel de vida es siempre exactamente el mismo. Pues, ¿no? Si hubiera tenido dinero, soy bien bruto, porque estaría enterrado. Pues, o sea, como decía Betancourt, hay dos cosas que no se pueden esconder, ni la tos ni el dinero. La gente que me conoce sabe perfectamente cuál es mi situación. Ahora te voy a decir, Caldera lo eligen a los 77 años en plenas condiciones físicas. En esa campaña electoral estaba muy bien y en plenas facultades mentales. Y lo eligen, como te digo, porque era el hombre en ese momento que podía recomponer la crisis que había en el país, que a la gente se le olvidó que esa crisis existió en el 92 y en el 93. Y ante el hecho cierto de que Andrés Velázquez podía convertirse en el presidente de los venezolanos en ese año, en el año 93. Ahora, que le afectó mucho los 2 años de la crisis financiera físicamente, que lo dejaron, es verdad. Ahora, no dejó de trabajar un solo día, chicos. Los 5 años no tomó vacaciones. Incluso cuando entrega la presidencia, en su discurso en el Congreso dice: soy el venezolano más viejo en ejercicio de la presidencia de la República en toda la historia. Y el testimonio más bonito son 2 adversarios suyos de toda la vida, Miguel Ángel Burelli Rivas y Teodoro Pekov, que fueron sus ministros y que lo dejaron por escrito. Burelli en su memoria y Pekov en el prólogo que le hace el libro de Carabobo a Punto Fijo, sobre lo que ellos vieron de ese hombre viejo al frente de la presidencia de la República, asumiendo todos los días él directamente las decisiones, el trabajo y enfrentando la realidad del país. Andrés, te agradezco enormemente esta entrevista que nos has conseguido. Estimados televidentes, hemos llegado al final del programa. Los esperamos el próximo domingo. Mi nombre es Luis Alejandro Aguilar Pardo, transmitiendo desde Caracas, en reemplazo de Carolina Jaime Branje. Muy buenas noches y los esperamos el próximo domingo.